cansamos de adorarte, Dios. Aleluya. ¿Cuántos sienten a Dios aquí en este lugar? Él está aquí. Alábale, alábale, que su presencia se pasea. Oh, aleluya, aleluya. Alábalo, alábalo. Oh, vamos, canta con libertad. Canta con gozo, iglesia. Oh, Él recibe tu alabanza en esta mañana. ¿Por qué? Porque soy amada, porque soy amada. Dale ese grito de júbilo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad. Danza. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad.
Vamos a la Biblia. El tiempo no es oro, el tiempo es todo, hermano. El tiempo es todo, porque sin tiempo no podemos adorar a Dios. Debemos sacar tiempo para todo, ¿verdad? Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Voy a leer a favor de usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Diga amén. Para los hermanos que están allí frente, viéndose este servicio en directo, ustedes también son bendecidos en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te doy gracias. Bendigo tu palabra, Dios mío. Tu palabra es bendita por siempre y para siempre. Señor, en esta hora la he leído y me pongo a disertar en ella. Y pido que tu buen Espíritu Santo, quien la inspiró, sea sobre mi vida, traiga a usted la iluminación y la revelación de su palabra, y que mientras predicamos el enfermo sea sano, el cautivo sea libre. Si alguien vino buscando una respuesta, usted se la pueda dar en esta mañana, aún a los amigos que nos escuchan y nos ven, Señor, a través del Facebook. Sean ellos también bendecidos en esta mañana y que puedan recibir una palabra, Señor, que transforme sus vidas y sus corazones. En el nombre de Jesús declaro que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a disertar esta palabra bajo un tema que lo he titulado Una constante guerra. Diga, una constante guerra. Vivimos en guerra, hermano. Una guerra sin cuartel, donde uno no ve soldados, sino que uno lucha a diario con ellos. Y existe un sistema del infierno. Hay dos reinos. La Biblia lo establece de esa manera: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero existe un sistema del infierno que pelea, y este reino está en constante guerra contra los hijos de Dios. Él está en constante guerra contra nosotros. Ahora, este sistema tiene un líder, y su líder se le conoce como destructor, mentiroso, acusador, tentador. Aún la Biblia dice que él es príncipe, pero príncipe de este mundo, príncipe de las tinieblas. Ahora, Satanás, que es el príncipe de este mundo, Satanás es indescriptiblemente malévolo, pero también es espantosamente hermoso. Así lo dice la Biblia. Dice que no hay hermosura en él. No hay hermosura en él. Él era hermoso. Era un querubín protector. Perfecto. Dice que él está en un lugar, no en el infierno, porque todavía Satanás no está en el infierno. Ojo con eso. Todavía Satanás no está en el infierno. El infierno fue preparado para él y para sus demonios, y para todo aquel que no haga la voluntad de Dios. Pero Satanás está en medio nuestro. Dice que él anda, ¿como qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, creo que Satanás viene contra nosotros, y cuando él viene es para obsesionar, para deprimir, para destruir, para acabar. La Biblia
dice que Él actúa de esa manera. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, dice la Biblia. Pero Cristo ha venido para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Ahora, la vida cristiana está llena de constantes situaciones donde uno tal vez no ve el enemigo con el cual está luchando, pero existe. Y esa vida cristiana también está llena de aparentes contradicciones, y esto tiene que ver mucho con la manera en que nosotros miramos, en que nosotros observamos las situaciones que día a día nos enfrentamos con ellas. Usted debe tener una posición de saber que usted, la lucha es espiritual, pero también que Dios le ha dado armas para atacar al enemigo. Ahora, se nos dice que la manera de descansar en el Señor, que la manera de descansar en Dios es estar sometido por entero a su voluntad, es estar sometido a la voluntad de Dios. Esa es la manera como uno puede obtener victoria. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el arma más poderosa para vencer a Satanás, sometiéndose a Dios. Yo creo eso, que cuando yo me someto a Dios, yo resisto al diablo y él tiene que largarse, hermano. Yo no me tengo por qué estar poniéndome a pechichar con él o con la gente. Yo no entiendo a la gente muchas veces. Empiezan a echar fuera un demonio, entonces empiezan a preguntarle cómo te llamas, de dónde vienes, qué hiciste, cómo te metiste ahí. O sea, a usted no le interesa eso. A usted le interesa es que el demonio se vaya y ya se acabó. Ah, pastor, pero la Biblia dice, ese fue Jesús, hermano. Ese fue Jesús que le preguntó al endemoniado gadareno y habló a los demonios que estaban dentro del endemoniado. Le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero Cristo no le preguntó: ¿y de dónde viene? ¿Y para dónde va? ¿Y quién te metió ahí? ¿O cómo te metiste? Entonces hay gente que se pone con todas esas cosas y le ponen el micrófono. Cuando le ponen el micrófono, ¿de dónde viene? ¿Quién te mandó? O sea, me parece lo más absurdo. Yo respeto eso, pero no lo comparto. Uno tiene que echar el demonio fuera y se acabó. Entonces la manera, la mayor guerra espiritual que yo puedo utilizar es sometiéndome a Dios. Ahora, Romanos dice, ¿verdad? El escritor sagrado de Romanos dice en capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que ser renovados en vuestro entendimiento, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, cuando yo veo a un creyente que se somete a Dios y que se somete a su voluntad, el creyente inmediatamente descubre que él está en guerra. Que él está en guerra. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle a la gente cuando viene a la iglesia. Que estamos en una constante guerra. El problema es que cuando la gente viene a la iglesia, empiezan a darle una serie de palabras y te va a bendecir el Señor. No te preocupes, que esa plata te la van a pagar. Y no te preocupes, que la mujer va a volver. Y no te preocupes, que tu marido va a regresar a casa y va a regresar convertido. O sea, empiezan a decirle una cantidad de cosas que no saben dónde están metiéndose. Y la persona empieza a vivir todo lo contrario a lo que le dijeron. Y se desaniman. Y aparte que se desaniman, se frustran. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a la gente cosas diferentes. Dios hará eso que le dijiste en el transcurso de su
conversión y a la manera como él obedezca a Dios. Porque no es posible que tú le estés dando una palabra a una persona y la persona, como ya está creída, que está viniendo a la iglesia y que está recibiendo una palabra y Dios va a cumplir todo lo que le dijo, empieza a ver lo contrario. No es posible que la persona se vaya a decir, ay, y entonces lo que usted me dijo que... Usted no me dijo que mi mujer iba a volver. Usted me lo dijo. Que si yo venía a la iglesia, porque es lo primero que te dice. Si yo venía a la iglesia. El problema es que los milagros tú no los recibes porque vienes a la iglesia. El problema es que tú no recibes las bendiciones de Dios porque vengas a la iglesia. Porque el diablo también entra a las iglesias. Y el diablo también tiembla. Los demonios tiemblan. Amado, yo creo que nosotros debemos entender algo. Cada vez que usted empieza a seguir a Dios como debe ser, usted va a entrar en una constante guerra. Es asediado, resistido, afligido, atormentado, saboteado y con demasiada frecuencia, muchas veces derrotado desde adentro, desde afuera, desde el centro, desde arriba, desde abajo, de todas partes vienen los ataques. Y usted dice, pero si es que yo estoy siguiendo al Señor. Sí, pero es importante que entienda que hay guerra. Hay una guerra. Entonces, cuando esto no sucede, y que por lo general acontece en un largo periodo, aunque se nos diga lo contrario, siempre vamos a tender al cansancio. Siempre vamos a tender al cansancio. Siempre vamos a tender. ¿Y cómo hago, pastor? Tengo 2 años está yendo a la iglesia. El problema es que la gente piensa que cuando viene a la iglesia todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y son procesos que usted tiene que vivir. Es más, usted viene con una maldición de allá. Usted viene con pecados de cualquier clase, de cualquier índole. Y que claro, Cristo te los perdona, pero usted debe entender algo. Que esos pecados tienen una consecuencia. Una consecuencia y tenemos que pagar la consecuencia. Ahora, lo cierto es que nos cansamos muchas veces. Se cae en desánimo, porque la gente se desanima. Comenzamos a sufrir fatiga, empezamos a luchar. Y cuando eso hacemos y no vemos la respuesta de Dios, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos críticos, amargados e incluso cínicos, y muy a menudo pecamos deliberadamente. Hasta el punto en que decimos, ¿para qué voy a la iglesia? Si antes estaba mejor. Por lo menos no me prohibían nada. No, en la iglesia no te prohíben nada, créeme que no. La Biblia es la que te prohíbe. Dios es quien prohíbe las cosas, no nosotros. Sin embargo, prohíbe y te dice, tú estás en la libre decisión de hacerlo o no. Pero nos volvemos así. Y todo esto es parte de la misma guerra que el cristiano sostiene día a día con el reino de las tinieblas. Todo esto acontece, pero dentro de nosotros, muy allá, en lo más recóndito, hay una certeza de que Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Las promesas de Dios es para aquellas personas que crean a esa palabra. Tú no puedes recibir una promesa si tú no crees. Las promesas de Dios son para las personas que crean a su palabra, que tengan la convicción de que Dios está con ellos. Y muchas veces la vida cristiana, escúcheme, muchas veces esa vida cristiana fructífera debe llevar, como dice uno, un 16. Yo digo un 16. Yo te lo voy a decir de otra manera. Esa vida cristiana debe llevar incorporada una cierta expectativa de fracaso. Porque no es cierto que estas personas que me menciona la Biblia, que llegaron a ser bendecidos, no es cierto que nunca tuvieron problemas. Todos tuvieron problemas. Cuando llegues allá arriba, hablas con Abraham.
hablas con Isaac, hablas con Jacob, hablas con Josué, hablas con José, hablas con David, hablas con Salomón, a ver si no tuvieron problemas. Todos tuvieron problemas. Todos tuvieron inconvenientes. Y parece ser que ese 16 o esa tal vez cierta expectativa de fracaso estuvo con ellos. Pero al final salieron victoriosos. Porque le creyeron a Dios y ese Dios no es mentiroso. Entonces nuestro orgullo, nuestro ego, ¿sabe lo que nos va a decir muchas veces? Ellos pueden fallar, pero tú no vas a fallar porque es que contigo está el poderoso de poderoso, hermano. Aquí hasta el más firme muchas veces siente que la cosa está dura. ¿Por qué usted cree que muchos pastores se suicidan? Porque en algún momento no creyeron a la promesa y fueron débiles y el diablo le dijo no sirve, pero Dios estaba ahí, pero no continuaron, no fueron aguerridos. Pastor, ¿y qué pasa ahí? Bueno, la verdad yo no me atrevería a decir qué pasa, porque esas son situaciones que únicamente sabe el que las vive. Eso es como la depresión. Tú puedes llegar donde una persona y está deprimida y tú le dices, no hombre, Dios te va a sacar de aquí y oras por ella, pero el problema es que tú no estás viviendo lo que está viviendo él. Eso es un mundo de encierro terrible. Eso es un mundo que cuando tú crees, tú dices, el mundo se me va a venir encima, tú te acuestas y tú piensas que te vas a morir dormido, tú piensas que nadie te entiende. O sea, la depresión es tan terrible y es diabólico, hermano, que tú piensas que no vas a salir de ella. Entonces, por eso yo entiendo a esas personas que a veces entran en este tipo de conflicto y no los critico, simplemente oro por ellos. Y siempre hay una palabra, debe haber una palabra de aliento, de ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras estemos en esta carne, vamos a cometer errores y vamos a tener debilidades. Pero hay palabras que nosotros podemos tomar y decir al enemigo. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Todos fallamos. Todos fallamos. Y cuando no entendemos este proceso de ires y venires, cuando no entendemos el proceso que el cristiano vive día a día, entonces empezamos a criticar fácilmente. Empezamos a criticar porque creemos que nosotros somos los perfectos y que la persona que está en alguna situación no sabe hacer las cosas simplemente. Por eso me gusta tanto los comentarios y esto que dice que ponte en los zapatos. A veces nosotros no sabemos cómo suceden las cosas. En esta semana mi hija Alejandra me llamó llorando. Papi, no sé qué hacer. Y mijita, yo pensé que le pasaba otra cosa. Mira, es que hay mucha gente que quiere ir a la iglesia y no se ha podido inscribir y esto y lo otro. Y le digo, mijita, siempre va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque es que esto es algo que no teníamos previsto. Yo nunca me imaginé que iba a vivir esto. Sin embargo, la gente que no está metida en el cuento, como uno dice, critica. Eso lo están haciendo mal. Eso no se qué. Si yo estuviera ahí. Sí, pero como tú no eres el pastor. Puedes chillar, puedes ponerte sobre la cabeza, puedes hacer lo que sea. Dios no te llamó. Es fácil criticar. Es como cuando uno está acá viéndose el partido. Ay, ¿por qué no metieron a este? ¿Por qué sacaron a este?
Fácil ser técnico de afuera. Pero allá. Fácil, pero allá. Es fácil criticar. Yo le dije, mijita, no te preocupes, que Dios nos dará la salida. Se lo dije a los hermanos de la primera escuela. ¿Qué padre de familia que haga una fiesta para que esté toda su familia? Pero resulta que por X o Y motivo no pudieron llegar los hijos o los familiares a esa fiesta que él estaba celebrando y donde estaba esperando a esos hijos y a esos familiares. ¿Será que el padre se contenta y está feliz porque no vinieron los hijos? Ninguno, hermano. Se entristece. Pues así nos pasa a nosotros. Nos da tristeza por uno que no pueda venir a la iglesia. Entonces tenemos que buscar soluciones. Pero la crítica va a estar. Y el orgulloso va a decir, yo lo hago mejor. Es fácil. Pero esto es una guerra constante. Es una lucha constante. Y le voy a decir algo que le va a sonar duro. ¿Cómo dijiste? Le va a sonar duro. Pero es una verdad. Y entre ellos me incluyo. Somos demasiado orgullosos para admitir y aceptar cualquier fracaso en nuestra vida personal. Somos orgullosos para eso. Yo. Serán otros, yo no. Mi hermano, a veces tenemos que aceptar que nos equivocamos y que fallamos. ¿Y sabe dónde está la victoria? En reconocer eso. En saber aceptar la realidad. A veces no aceptamos y somos tan orgullosos que no hemos aceptado que hemos fracasado con nuestra familia y con nuestro ministerio muchas veces. La gente no acepta eso. Que tú le digas a un ministro de Dios que tú eres un fracasado en el ministerio. Yo, respéteme, hermano. Pero resulta que uno está viendo que es así. No ha sabido llevar su ministerio. No ha sabido llevar su familia. Y todo el mundo se da cuenta, menos él. Este es como el que tiene, perdóneme la expresión y la comparación, pero es una verdad. Este es como el que tiene mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que tiene mal aliento, menos él. ¿Es verdad o no es verdad? Es así. Y eso es algo que está en nosotros, no reconocer las cosas. Somos demasiado orgullosos. Y nuestras iglesias, y aquí es donde le va a doler más, nuestras congregaciones están llenas de gente herida, orgullosa, amargada, hipócritas, criticones, desleales, infieles. Y la mayoría inmaduras en todas las áreas de su vida. ¿Y sabe por qué? Por el orgullo. Duele, pero es una verdad. Hermanos que tú no le puedes decir nadita, güey. Se enojan. Hermanos que tú no le puedes llamar la atención porque... ¿Quién se cree este man que? Duele. Si fuésemos humildes, aceptáramos las cosas. Pastor, ¿y eso es ilógico? No, es lógico. Y es una verdad que vivimos. ¿Y sabe por qué? Porque somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos. Por ahí escuché, vi otro meme de esos que colocan por ahí, otro post de esos. Y decía, si vas a la iglesia a buscar perfección, no entre. No entre. Si está buscando la iglesia perfecta, no entre porque te la tira, te la daña, la daña. Sí, porque este lugar, la iglesia del Señor, es para seres imperfectos que vienen tratando, buscando una salida a sus imperfecciones, que vienen tratando de buscar una salida a su deslealtad, a su hipocresía, a su inmadurez, que vienen tratando de cambiar, que quieren cambiar. Y entonces cuando son humildes dicen, aquí estoy, Señor. Trabaja en mi ego, en mi orgullo. Trabaja. Y si eres de los que tuvo
Sí, si eres de esa generación del Señor tuvo, peor. Cuando yo tenía, hermano, mira, te voy a colaborar aquí con esto. No, hermano, gracias. Yo tengo. Que es mentira, está llevado. Pero por el orgullo no lo recibe. Y está muriéndose del hambre y está que no tiene nada. Él tiene. Orgulloso. Y hay que aprender, hermano. Hay que ser mejores cada día. ¿Y cómo? Humillándonos delante del Señor. Y para ello es que nosotros estamos aquí. Para ello es que venimos a la iglesia. Para recibir una palabra y que esa palabra nos confronte. Que esa palabra nos desnude. Que esa palabra nos diga, estás fallando en esto. Que esa palabra me diga, mira, la mujer con la que tú estás no es tu esposa. Tienes que dejarla. Para que te diga, lo que tú estás haciendo no está bien hecho. Tienes que salir de ahí. Para que te diga la palabra, las relaciones prematrimoniales no son lícitas. A nosotros nos da rabia eso. ¿Y para qué venimos a la iglesia? Es que el pastor me la tira toda a mí. No, el pastor no tira nada. Es la palabra. Muchas veces las personas que llegan aquí son padres con un corazón partido, hermano. Hombres y mujeres con corazones partidos, dañados, que han visto a uno o más de sus hijos apartarse del Señor, que hacen las cosas bien, que están siguiendo al Señor correctamente y sus hijos vagos. Sus hijos no siguen al Señor, inmorales, o una vida moral inestable. Y ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y entonces cada vez que otra persona, ¿verdad?, va a dar testimonio, y no, mis hijos son una bendición, hermano. Hermano, yo llegué aquí, desde que llegué aquí el Señor me empezó a cambiar. Y tú escuchas eso y tú te quieres salir corriendo y dices, pero ¿por qué a él le pasa? Y yo que tengo 20 años en el Señor no me pasa, mis hijos no siguen al Señor, ¿por qué? Revísate. ¿Qué has hecho mal? ¿Dónde has fallado? Mírame dónde está la pega que se ha soltado para que puedas añadir otra vez. Y entonces la persona que nos habla a nosotros con esa autoridad, ¿verdad?, y que cree que nuestros hijos pueden seguir en el Señor, nos recuerdan Proverbios 22:6. Hermano, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando la gente le dice eso a uno, creen que le están haciendo un bien, hermano, lo están enterrando más todavía. Mueren más todavía, porque dice, pero si yo lo instruí, yo lo eduqué, desde los 2 años lo llevaba a la iglesia. Entonces nos equivocamos muchas veces, porque pensamos que como es palabra de Dios, hermano, es palabra, hermano. No, pero las palabras hay que saber decirlas. Alguien dijo, yo no sé, pero a mí alguien me dice algo y yo siento que me ofende. Pero cuando el pastor me dice las cosas, me las dice elegantemente y acepto el garrotazo. Es como dicen las cosas. Entonces, cuando llega esa situación a nuestra vida, nos preguntamos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Dónde hemos fallado nosotros como padres? Seguramente hay pecado en mi vida. ¿Por qué esa promesa es para otras personas y por qué en mí no se aplica? Y a menudo estas personas se sienten heridas, se sienten mal, no se atreven a hablar con nadie de su problema y terminan yéndose de la iglesia. Y es peor. Esas personas piensan que son las únicas que están viviendo ese tipo de problemas. No, hermano. Tú estás aquí
Y hay gente que tiene cualquier cantidad de problemas mayores que los tuyos. Mayores que los tuyos. Yo he conocido gente en las iglesias, gente fiel, que tú vas a su casa, hermano, y tú encuentras una pobreza absoluta, pero son felices. Son felices. ¿Y por qué son felices? Porque siempre han tenido la convicción de que su pobreza no es lo que marca su espiritualidad. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es diferente a la ruina. Ser pobre es carecer de algunas cosas que no tienes tú y que otros sí las puede tener. Ahora, hay gente que puede ser rica y lo puede tener todo, pero no tiene la paz que tú tienes. Entonces, por eso es que me gusta tanto ese dicho callejero por ahí, que hay gente tan rica, que lo único que tiene es dinero. Pero hay gente pobre, ¿verdad? Que lo tiene todo. Tiene la paz de Dios en sus corazones. Y pocas veces, si es que alguna vez usted se ha preguntado, bueno, pero ese versículo, Proverbio 22:6, que está enmarcado como uno de los versículos más insignes de la Biblia, en lo que tiene que ver con enseñanza y lo que tiene que ver con crianza a los hijos, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Salomón. ¿Cómo fue la vida de Salomón? Al inicio fue una bendición, pero al final, idólatra, desobediente, se acostaba con mujeres que Dios no le permitió, sinvergüenza. Y hay contradicciones y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que este tipo va a escribir esto? Y se tira cipotes de poemas, pero al final va a salir con esto. Salomón. Y la Biblia lo dice en términos inequívocos. ¿Cómo fue la vida de Salomón? Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4, dice: pero el rey Salomón además amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Ojo, cuando te habla de mujeres extranjeras, te está hablando de mujeres impías. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Parece que no fuera el mismo Salomón que escribió Proverbio 22:6, pero es el mismo. Pero su corazón se inclinó hacia cosas vanas. Ahora, el que Salomón se apartara de Dios y el que Salomón tuviera una vida de doble moral, era culpa de David. No era culpa de David ni de su mamá Betsabé. Ah, pero es que David pecó con Betsabé, sí, pero el hijo se murió. Y él vino después. Y David se arrepintió y lloró amargamente. Y le dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Se inclinó David delante del Señor. Dios lo perdonó, pero le trajo consecuencias. Sin embargo, Salomón nació bajo una promesa. Pero esa promesa Salomón al final la echó al suelo. Ellos tuvieron su propia culpa. David y Betsabé tuvieron su propia culpa, pero Dios jamás le dijo a ellos: ustedes son los causantes de que Salomón se hubiese apartado. No, hermano, la culpa era de Salomón. Por eso tú que estás aquí y de pronto eres padre de familia y tienes tus hijos y tus hijos no siguen al Señor, no te eches la culpa. Aunque muchas veces puede suceder que sí, pero la mayoría de veces los padres no tienen la culpa de los sinvergüenzas que salgan sus hijos.
porque ellos recibieron una palabra. El Señor siempre presenta a David como el hombre de Dios y el gobernante piadoso. Mira lo que dice la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Geteo. Listo. Dios se lo recuerda, pero no le dice: los hijos que vas a tener, David, van a ser unos sinvergüenzas porque es que tú fallaste. Él no le dice eso. No, la culpa va sobre ellos. El pecado de Salomón, el extraordinario hijo de David, el hombre escogido por Dios mismo, aquel que se iba a sentar en el trono de su padre, aquel que el Señor vio apto para eso. Dice la Biblia que a ese mismo Salomón el Señor se le apareció 2 veces. Hermano, que a ti se te aparezca Dios, algo tiene que cambiar en tu vida. Algo tiene que cambiar en tu vida. Tú no puedes ser el mismo. Por eso yo ese cuento de que, hermano, tengo un testimonio y subí al cielo y bajé y entré al infierno y no sé qué, vi a los ángeles volando y tiraban. Mano, mientras tú no hagas la voluntad de Dios aquí en la tierra, tú puedes ir al cielo 80 veces. Que no es bíblico. No es bíblico. Yo respeto mucho esos testimonios, los respeto, pero yo me ciño a la palabra. Y Dios le dio privilegio a ¿quién? A Pablo. Y Pablo dijo que vio cosas en el cielo que no eran al hombre dignas de contar aquí en esta tierra. Por eso yo se cuento que vi, que no sé qué, que no sé cuándo. Dios me lo tendrá que mostrar a mí algún día, pero la Biblia no señala eso. Salomón se le apareció el Señor 2 veces. Dice la Biblia: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. 11:6 de primer libro de Reyes. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto lugar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ojo con lo que Dios le dio. Porque si usted no lo cuida, si usted no hace aprecio de ello, si usted no cumple con lo que Dios le entregó, si usted es de los que le prometió a Dios y no cumple, ojo, porque Dios puede arrancar de ti lo que te dio. Ay, pastor, Dios lo que da no lo quita. Aquí me dice algo referente a eso y es totalmente contrario. Al mismo David le dijo: yo había jurado que tu reinado está para siempre, pero yo no voy a hacer tal cosa ahora. A Elí, quien vio a sus hijos hacer porquerías y nunca le llamaba la atención, no los estorbaba nunca, no lo quitó también, claro que lo quitó. Entonces Dios, cuando ve esas cosas, Él dice: hay consecuencias para las personas que actúan de esa manera. Ahora le digo, si por los padres los hijos se descarriaran, o si los padres tuvieran la culpa del fracaso de los hijos, o si los padres fuesen unos fracasados porque sus hijos no siguieron el camino del Señor, de pronto le va a sonar absurdo esto, pero Dios sería el más fracasado entonces. ¿Sabes por qué?
Porque Dios a muchos les dio palabra, les dio promesa y no cumplieron y fueron unos fracasados. O si no, dígame qué fue de Sansón. ¿Usted cree que para que Sansón, con todo el ministerio que tenía, para que estuviera así, terminando siendo un payaso, echando una piedra de molino a moler? Ciego. Pero Dios no es ningún fracasado. El hecho de que sus hijos hayan salido malos y rebeldes no es que haya fracasado, no. La culpa es de nosotros, hermano. De nosotros. Mira lo que dice el Señor. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Eso es duro. Eso es duro. Por eso es que cuando la gente cita eso de Proverbios capítulo 22 versículo 6, que es una verdad y que está estipulada como tal, pero no la usan en el contexto adecuado. Creo que Proverbios 22 6 es la expresión de un principio general. Y el principio general es que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el camino en que deben andar, puede que ellos tengan altibajos, pero generalmente volverán al Señor. Volverán al Señor. Cualquier día ellos vuelven al Señor. Así sea en el ocaso de su muerte, pero vuelven al Señor. Y yo soy testigo de ello. Yo soy testigo de ello. Porque mis hijas en algún momento, mis hijas recibieron el mal ejemplo cuando yo era un mundano peor que el diablo. Pero cuando yo llegué al Señor, yo me paré firme, hermano. Yo les dije, ¿ustedes qué? No, que no. Y usted me dice, pastor, y ustedes, hermano, yo ya grande. Ajá, ¿qué? No. Sus caras fueron fieles testigos de varias cachetadas. Pastor, ¿y usted le pegaba a sus hijas? Pues la Biblia me enseña que es con vara. Yo no tenía vara en ese momento. Ay, pastor, no lo demandaron, me pueden demandar lo que sea. Pero a mí nadie me va a decir cómo tengo que criar a mis hijos. Dios me lo dijo, cómo debía criar a mis hijos. Y me resultó. Me resultó. A ver si mis hijas están en el mundo. Ay, pastor, pero la vara es la palabra. La Biblia no dice eso. La Biblia, el Señor cuando habla de palabra no tiene problema en decir palabra es palabra. Rollo. Vara es vara. Fuete. Fuete. Y le dije, ¿usted quiere ir al mundo? Sí. Mátala. Mátala. Papi, mátala. Suelta, mátalas ahora. Yo me acuerdo de unos celularitos así, ¿te acuerdas? Que parecían un nicoteitas, ¿no? Yo los había comprado en Parra. Le había dado uno a cada uno. Y en uno de ellos, Alejandra tenía su cuento ahí. Le cogí el bendito celular y se lo estrellé contra la pared. ¡Pah! ¡Ay, por qué! ¡Pah! Me respeta más, por favor. Estás aquí lo que yo digo. Y si no, chao, mijita. Chao. Se acabó. Pastor. Y de pronto muchos de los que están ahí viendo no me van a criticar. Pero me dio resultado. Me dio resultado. ¿Sabe qué me dice ella? Gracias a Dios y a ti, hoy soy lo que soy.
Soy rebelde, no me quedo aquí. Te larga. Con dolor en mi corazón le dije, te larga. Y por dentro, Señor, que se quede. Que se quede. Te larga. Y la fui a llevar. Vamos, yo te llevo al mismo transporte, vamos. Oí las maletas y ¿para qué maletas? Hablé con un hermano allá. Mi hermanito, mira, tú la aceptas allá. Mándala para acá, pastor. Venezuela. Cuando eso estaba el general, el comandante. Yo esperaba que mi hija en el bus me dijera, papi, perdóname. Nada, pero ¿sabes? Temple. Nada. Chao, chao, mijita. Que te vaya bien. Lloré un buen rato. Lloré un buen rato. Pero se me pasó. Y dije, yo prefiero llorar ahora. Y no después. A los 3 meses, papi, perdóname, yo me quiero yo también. ¿Y cómo vas a salir? No podía ni salir. Pero la fui a buscar. Yo mismo la fui a buscar. Y le puse la llorona a un profeta allá y no había pase, no había nada, la gente armada. Yo le dije al profeta, ¿sabes una cosa? Tú me pones a mi hija aquí ahora. Me dijo, ¿qué tengo que ver con eso ya? Yo estoy aquí en Venezuela. Tú eres un enviado de Dios aquí. Yo ni conozco a tu hija, no sé ni dónde está. Me la pones aquí, me hace el favor. El hombre dijo, bueno, si es de Dios, esto es de Dios, hermano. Pónmela aquí, no sé. Apenas lo conocía. Y el hombre se movió, hizo lo que tuvo que hacer y me la puso ahí en Maracaibo. Ella estaba en Caracas. Y de ahí me la traje. De ahí en adelante, mi hija fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque yo reconozco que he fallado como padre. Pero nunca le di mal ejemplo estando en el Señor. Yo no podía aceptar que el diablo a mí me dijera que mi hija iba a ser para él. Hay que parársele firme al enemigo. Cuando hay hijos criados en un hogar cristiano piadoso y feliz y se rebelan y se apartan, Proverbio 22:6 no es el versículo que necesita usted para darle a conocer de que sus hijos van a volver al Señor. No, usted necesita más que eso. Usted necesita palabras de promesa que te lleven a entender que tus hijos son del Señor. Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Job, capítulo 1, versículo 4, y ya voy terminando. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Rodilla, papá. Señor, mis hijos son tuyos. El problema es que nosotros no hemos entendido eso. No hemos entendido eso. O usted puede citar versículos como Isaías 43:25, donde dice, yo, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Son palabras de promesas que uno recibe. O le puede citar Isaías 44:3 cuando dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Son promesas que están ahí. Termino con esto. Cada persona puede hacer su propia lista de promesas. Cada persona tiene un proceso diferente. Y en el caso de aquellos cuyos hijos han partido y que de pronto tienen el vano recuerdo de sus hijos que algún día estuvieron en el Señor, pero ellos están inseguros, ¿cuál es el destino de su hijo?
Ellos no saben qué aconteció en ese momento de agonía. Porque yo creo que Dios nos da oportunidades a todos. Pero qué bueno es que no esperemos ese tipo de oportunidades. Yo creo que cuando alguien conoce la palabra y tiene un accidente y está moribundo y está casi, yo pienso que se acuerda de Dios completamente, de todas esas cosas que hizo y se le pasa una película. Y muchos dicen que llegan a un túnel oscuro y van por allá y el Señor los lleva. Pero yo pienso que ahí puede haber algún arrepentimiento de parte de ellos hacia Dios. Y entonces cuando viene a nuestra memoria y podemos decirle a esas personas que tal vez están inseguras lo que le dijo Abraham al Señor. Génesis capítulo 18 versículo 25 dice: lejos de ti el hacer el tal, que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Yo pienso que cuando tú pagas precio por alguien, Dios te va a tener en cuenta. Dios te va a tener en cuenta. Hoy hay un número de hogares cada vez mayores, hogares cristianos que están en decadencia, que están en peligro. Modelos de hogares cristianos que están siendo sacudidos. Algunos por la infidelidad, otros por el divorcio, otros por el incesto, otros por el abuso infantil, qué sé yo, por el alcoholismo, por la droga. ¿Hacia quiénes se volverán ellos? Debemos hacerlos volver al Señor. ¿A quiénes acudirán ellos? Deben acudir a hombres y a mujeres de Dios como usted y como yo. Y siempre vamos a tener una palabra que los haga volver. Y ahí siempre podrán encontrar un sitio entre todos aquellos donde ellos han buscado pero que no han encontrado regocijo. Lo van a encontrar en usted y lo van a encontrar en la casa del Señor. Pero debemos tener la palabra certera para todas esas personas. Por eso es que usted está aquí. Por eso es que yo estoy aquí. Porque necesitamos una palabra certera, no una palabra que nos condene y nos mande al infierno, una palabra que nos confronte y nos haga ver nuestra realidad. Por eso estamos aquí. Yo creo que cuando Dios tiene propósitos, aunque la palabra golpee, ella hará el efecto necesario para la cual es enviada. Colóquese en pie, por favor. Y no se le olvide, a los creyentes se les debe enseñar las tácticas de guerra espiritual tan pronto se conviertan al Señor. Ese de carro, casa y beca, que Dios te va a bendecir, esto déjelo para después. Primero dígale, tienes que vivir un proceso. Y en ese proceso vas a vivir cualquier cosa. Háblele con la palabra. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque Cristo venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Vas a tener problemas, vas a tener situaciones difíciles, pero agárrate de Dios. No te suelte. Eso es lo que se le debe decir a la gente. No presentarle el carro y la casa enseguida. Porque el problema es como le presentes el carro y la casa, todo lo va a ver fácil. Y entonces siempre va a tratar de ser así. Levante sus manos al cielo y adore a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te alabo, te glorifico y te exalto. Señor, en esta hora yo he predicado tu palabra. Dios, creo que ella es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Yo coloco a tus hijos delante de ti, coloco a cada una de las personas que en esta hora observan, coloco a cada una de las personas que en esta hora están conectadas allí, Señor, a través de la página. Dios, obra conforme a tu misericordia, a tu voluntad. Dios mío, sea usted encaminando a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, por el camino correcto. Dios, aquellos padres que se sienten tal vez que han fracasado, sea usted, Señor, hablándoles a través de su espíritu, que ellos no son culpables, que muchas veces, Señor, es la misma pecaminosidad que hay en las personas. Sí hemos cometido errores, como cualquiera en esta tierra, pero hemos llegado a ti, nos hemos arrepentido y hemos creído que tú has perdonado nuestro pecado y nos has dirigido por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Dios. Padre, gracias por tus hijos. Gracias por todos y cada uno de aquellos
que en esta hora, Dios, están en este lugar. Gracias por los que están en casa. Gracias, Dios mío, por esta comunidad. Gracias, Rey de la Gloria, por lo que has colocado en cada uno de nosotros. Pido en el nombre de Jesús que tu palabra penetre a los corazones, haga el efecto, Dios, para la cual tú le enviaste a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, sean levantados esos hijos que andan en maldad, que andan en pecado. Sean levantados en esta mañana aquellos hijos que se han desviado del camino de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Y sean confortados los corazones de aquellas personas que tal vez estaban pensando y se estaban haciendo culpables por lo que han visto en su familia y en sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos hijos que le han dado testimonio a sus padres y que tal vez no ven, Señor, el fruto de todo lo que ellos le han predicado, le han dicho: tenga usted misericordia, Señor, y hágalos entrar en el camino del bien. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Varón, levanta tus manos al cielo. Hermana Ana, hermana Ana Morales, dígale al varón que levante las manos allí. Levanta tus manos, varón, al cielo. Yo sé que estás con una necesidad muy tremenda en tu corazón, y lo pude observar cuando fijé mis ojos en ti. Yo quiero decirte de parte de Dios que hay esperanza para los vivos. Hay esperanza. Clama a Dios. No te sueltes de Él, porque la palabra que hoy estás recibiendo, hace tiempo Dios la dijo a tu vida, pero hoy estás viendo la confirmación de lo que Dios va a hacer contigo y con los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo creo, que tú verás la misericordia de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo y adórelo. Dígale: Señor, gracias. 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 Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias.